Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Como todos los lunes a esta hora estamos aquí en Radio La Soberana, en Periodismo en Emergencia. Yo soy Nora Lafón y ustedes ya me conocen, los que son ya nuestros fanáticos de esta radio, una radio donde realmente uno puede decir todo lo que piensa, porque la idea es que trabajemos todos en libertad, como en realidad tendrían que trabajar todos los periodistas. ¿No es cierto, Alexis? ¿Cómo estás, Alexis? Sí, Nora, ¿cómo estás? Bien, una alegría tener a Alexis acá, que es un gran periodista deportivo y por lo que he hablado con él y lo que le escucho decir, es también una gran persona. Y ustedes saben que en este programa yo no soy nada democrática, solamente invito a la gente que me parece que tiene una idea sobre lo que es la solidaridad, lo que es pensar en los otros. Yo lo encontré, por ejemplo, en la manifestación que hicimos en apoyo a los compañeros de TELAM, y hay que ser solidario, y él lo es, y por muchas cosas. Hoy cuando presentabas esa nota sobre este futbolista que estuvo con Andy Kuznetsov. Sí, Nicolás Burguizo. Que realmente la forma en que lo presentaste, y realmente lo más maravilloso que tuvo esa nota es que él no se victimizó en ningún momento, sino que dijo, yo dejé de jugar porque tenía las posibilidades. Hay mucha gente que no tiene esas posibilidades y que no puede estar al lado de sus hijos en una situación como esa, ¿no? Sí, él tiene una nena que tuvo leucemia y él estaba jugando en ese momento en el Inter de Milán, el club donde está ahora Icardi. Y bueno, estaba en plenitud en su carrera. Y además en uno de los dos grandes clubes de Italia. Y bueno, ante la enfermedad de su hija, él tomó la decisión de dejar de jugar, se lo comunicó al presidente y dejó de jugar temporalmente. Pero él contaba eso, ¿no? Que el gran esfuerzo lo hizo la hija, que él tenía la posibilidad de darle un buen tratamiento y demás. Sí, es un chico que conozco hace muchísimos años, lo conozco de cuando estaba en inferiores de Boca, y siempre me llamó la atención su cabeza, siempre tuvo una cabeza muy especial. Tiene una cabeza épica, sí. Y además solidaria, porque en un momento así, cuando estás contando algo que te pasó nada menos que con una enfermedad, con una leucemia de tu hija, acordarte de los otros que no lo pueden hacer, sí. Solamente alguien que es una persona de bien, porque generalmente todo el mundo tiende a victimizarse en estas circunstancias y a decir, ay, qué bueno que soy, porque yo me dejé mi trabajo por estar con mi hija. No, él lo dijo, yo lo podía hacer, lo dejé porque lo podía hacer. Me impresionó mucho eso, digamos, la valentía fue de mi hija, ¿no? Sí, a mí lo que me interesaba mostrar ahí es que está esa idea de que los futbolistas son en su mayoría multimillonarios, o aquellos que juegan en las grandes ligas son multimillonarios, y da la sensación de que hay un montón de cosas que no le ocurren por eso, ¿no? Que no les pasa nada, en realidad no se enferman, no tienen una mamá que puede tener un problema. No se preocupan por los hijos, tienen otras preocupaciones que quizás el común de la gente no tiene, no se preocupan por llegar a fin de mes la gran mayoría, pero después hay otras cosas que los afectan como a cualquiera. Como a cualquiera, exactamente, como a cualquiera. Bueno, hablemos un poquito de este extraño mundial que acaba de terminar, porque mirá que fue raro, ¿no? Fue raro. Se fueron todos los campeones del mundo, sí. Salvo Francia, se fueron todos los botines de oro. Sí, pero ¿sabes qué? Me parece que seguramente más a la distancia, tal vez lo recordemos como el mundial del cambio de era, porque me parece que ya es, no porque vayan a dejar de jugar, sino porque me parece que empiezan a ceder un poco su hegemonía a Cristiano Ronaldo y Messi. Después de una década por lo menos de estar repartiéndose entre ellos los grandes premios. Sí, los botines de oro y todo eso, y ser las estrellas de las grandes ligas. De las grandes ligas, de las grandes marcas. Me parece que ya empieza el tiempo de Hazard, de Neymar, de Mbappé, de ese tipo de jugadores jóvenes, de Pogba, una nueva generación, jugadores nuevos, ojalá aparezca algún argentino ahí también metido, Dybala, no sé, algún jugador así. Claro, porque uno piensa, qué sé yo,
Yo tuve la suerte de ver en esos mundiales que estuve, yo vi la Alemania de Beckenbauer, vi a Platini, la Sí, selección no, y en de el 82 un Platini. Brasil impresionante. El Brasil. Un Yo iba a los Brasil entrenamientos impresionante. donde estaba en Andalucía, donde entrenaron, que fue la primera sede, y estaba Sócrates, Chico, ¿viste? Sí. Era una cosa infernal verlo jugar en los entrenamientos y además al lado del pupitre de la radio, había más allá, estaba Pelé transmitiendo. Era una fiesta, era una fiesta porque estaban todos los grandes nombres en su esplendor, ¿no? Sí, Argentina también tenía una selección impresionante, Estaba pero no tuvo un Maradona, buen mundial. el Estaba primer mundial de Maradona. Maradona. O sea, era el campeón del mundo con algunos jugadores más. Que algunos nuevos, como Ramón el caso de Díaz, Maradona. Maradona, sí. Pero era una fiesta, ¿viste? Era Sí, una tal fiesta. cual. Yo siempre tuve admiración por Sócrates. Sócrates era maravilloso. ¿Y Por el sabés cómo? juego y por lo de afuera. Por lo de afuera. ¿Vos sabés cómo llegaba la selección brasileña a la cancha? Venían en un ómnibus todos tocando. Todos tocando. Todos cantando, tocando, sí, ¿viste? la Todos pasan tocando bien. instrumentos. Tienen otra alegría. Era tan placentero. Y además con la alegría inmensa que jugaban. Sí, sí, se notaba. Se notaba, Jugaban ¿viste? con alegría. Todo eso, y a uno se lo transmitía, ¿no? Sí, sí, una manera de vivir diferente a la nuestra. Es un país también sumamente futbolero, tanto como nosotros, apasionado y demás. Pero no sé, me parece que tienen, no sé bien a qué se deberá, a su cultura, calculo, tiene que ver con eso, porque no es que en todos lados es mar y playa y morro. No, hay mucha pobreza. Mucha pobreza. Lamentablemente Lula, Sí. que logró sacarlos un poco, elevar el nivel de vida de la gente más pobre, Sí, incluyó pero a muchísima gente. incluyó a mucha gente que estaba muy desheredada. A pesar de eso, el tema en Brasil de la pobreza es impresionante, de la educación, de todo ese tipo de cosas, es impresionante. Sí, la desigualdad Pero que hay. tienen igual una alegría Sí. que nosotros en su conjunto no tenemos. No, totalmente. Nosotros somos distintos. Exacto. Nosotros somos apasionados para enojarnos, para detestar a alguien, para amarlo. Somos muy particulares y creo que debe ser tal vez porque tenemos distintas vertientes culturales de las cuales hemos nacido. Sí, puede ser. Y me parece que también creo que son más nacionalistas que nosotros. Sí. Me parece que tienen... Salvo los empresarios que como Bueno, pero eso no tienen bandera. porque también creer No porque tienen cuando bandera. éramos hace unos años decían porque los empresarios, pues no, Brasil son como en todos lados. El pueblo es mucho más apegado a su identidad. Exacto. Es mucho más apegado a su Ahí va. identidad. Sí, un nacionalismo bien entendido, ¿no? Claro, radicalizado. Tienen una cosa, vos no estuviste en Rusia, ¿no? No. Bueno, si vos hubieras estado en Rusia, te hubieras dado cuenta, vos que sos un tipo que me doy cuenta que sos muy sensible y que te interesan todas las cosas, vos te hubieras dado cuenta. Cuando uno está en Rusia, siente lo que es la palabra patria. Porque no han destrozado, mirá que han pasado de los zares al socialismo, al comunismo, al qué sé yo, no han tocado una piedra hecha por el gobierno anterior, por una cultura anterior. Han conservado todo lo de los zares, los palacios, lo que hizo esa gente en medio del sitio nazi, con ese frío infernal, para conservar el Hermitage, para guardar. Bueno, te ponen los palacios que las paredes eran de seda, los enroscaron para salvarla, la seda. Bueno, te das una idea. Y eso es porque la identidad va más allá de quien gobierne. Exacto. Sí, bueno, me hubiese encantado conocerlo. Quizás pueda conocerlo en algún otro momento, ya el Mundial pasó. Pero leí bastante por el Mundial y... Sí, porque yo te escuché dar datos. Fuiste, te digo, vos leíste y fuiste el único que diste datos reales. En De las serio, ciudades. de las ciudades y eso. Porque se fantaseó tanto y vos decías cosas muy correctas que tenían que ver con lo que pasaba, ¿no? Sí, mi idea era, nosotros hicimos un programa en C5N que se llamó Misión Rusia, fue una idea mía y surgió porque me parece que es un país maravilloso y que venía bien
con los estadios como excusa, poder ir contando todas las Algo de las ciudades. ciudades. Y las contaste, te puedo asegurar que las contaste muy bien. Todas Bueno, las que muchas conozco gracias. las contaste Muchas realmente gracias. muy bien. Sí, tiene unas historias fascinantes. Y volviendo al fútbol, yo te escuché hoy algo que yo comparto. Esto no es un problema de San Paolo y no es un problema de los jugadores, es un problema de la AFA que tenemos, ¿no? Sí, a mí me parece que el fútbol cada vez más está organizado con un nivel de profesionalismo que acá no hay. No hay desde la dirigencia. No hay desde la dirigencia, exactamente, no hay desde la dirigencia, y estoy lejísimo de estar hablando de sociedades anónimas, no estoy hablando de eso, me opongo absolutamente a las sociedades anónimas, que es lo nuevo que va a impulsar este gobierno. Como en todo. Como en todo, ¿no? Pero... El fútbol ya como un negocio, el fútbol es un gran negocio Sí. en todas partes del mundo, pero si vos encima le pones sociedades anónimas, se perdió el deporte para siempre. Sí, se pierde también la función social que tienen los clubes y que para nosotros es fundamental, hablando de cultura y de identidad. Es un país que tiene una tradición en clubes de barrio, y los clubes de barrio y su gente tienen un rol muy importante para la articulación de la sociedad, para que darle los un chicos lugar no a los estén en la chicos, calle. exactamente. Por ejemplo, para que no estén en la calle. Para todos, porque también hay gente de diferentes edades que tiene actividades, que participa. Ahora además, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, es cada vez más difícil tener un lugar donde vos puedas hacer alguna actividad de manera gratuita. Yo cuando era chico jugaba a la pelota en la esquina de mi casa, ahora ya ahí hay una casa, no hay más potrero para ir a jugar a la pelota, y hay que pagar. Aunque no hubiera potrero, los padres no dejan estar los No, chicos en la casa porque totalmente. es muy inseguro. Es inseguro, pero bueno, Esa cosa del barrio, de que todo el mundo se cuidaba y que Sí. todo el mundo estaba y que uno podía ir a la calle sin ningún problema nunca, que uno podía estar en la calle, te cuidaban los vecinos. Sí, eso cambió mucho. Pero bueno, volviendo al otro, me parece que es necesario que Argentina organice. A mí me parece que la selección no tiene que estar más bajo la órbita directa del presidente de la AFA y 2 o 3 personas más. Me parece que debiera armarse una estructura diferente, profesional, con gente capacitada. Vos ponías como ejemplo Inglaterra, Bélgica, Francia, porque me parece que hablábamos un poco recién de Rusia y cómo las cosas van más allá del gobierno de turno, de quién estuvo, de quién va a venir. Vos me parece que no tiene mucha lógica que un presidente determinado elija a un entrenador en particular y que ese entrenador determine no tiene que la haber como un manera de manager trabajar. dedicado Claro. a todo el... Y tiene que haber una búsqueda de una identidad, de tener un proyecto como Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, ese proyecto tiene que ser común y tiene que trascender un mandato de un presidente en particular y un entrenador en particular. Claro. Vos tenés que tener un norte. Entonces, una vez que vos tenés un norte, empezás a trabajar en función de eso y de manera integral, desde la base hasta arriba. Y después vas trayendo o cambiando el entrenador, llegado el caso, en función de darle identidad a un proyecto. De un proyecto. Bueno, y los proyectos no los definen los jugadores. No, Y un proyecto macro no lo define un entrenador, lo tiene que definir una conducción, una dirigencia. Y una acá- dirigencia dedicada al deporte, que Sí. haya una conducción que se maneje los fondos, pero hay un grupo que tiene que manejar la parte. Y que tenga una mirada más abarcativa, poco egoísta y largoplacista. Y eso en el fútbol es muy difícil, en la Argentina sobre todo. A mí me parece que habría que convocar a una mesa grande de la que deberían participar. Pasa que el fútbol es muy, insisto, muy mezquino, no pasa. En otros deportes vos ves el básquet y tienen un nivel de interacción, grandes figuras han conformado cuerpos técnicos, Lama con el Oveja Hernández y viceversa, y son tipos prestigiosísimos en lo suyo y no tienen problemas de sentarse a trabajar codo a codo, de sentarse a una mesa a discutir cómo hacer tal cosa para el deporte en general. El fútbol eso no lo tiene. Pero me parece que sería el momento de abrir el juego y sentarnos a Batistuta, a campeones del mundo del 78, del 86, a jugadores que vienen de estar en Europa, que conocen la Por organización ejemplo, del fútbol Filiol me europeo. parece que es un tipo serio, que Sí, está gente trabajando que- en las inferiores, gente que tiene visión de futuro. Sí, yo te iba a decir Peckerman, que es uno de los nombres no, que Peckerman suena, desde ya. Bielsa, pero a Bielsa nadie lo va a llamar, además de que es un tipo dificilísimo de ubicar, pero Sí, digo, pero que podrían hay mucha sentarse. mezquindad. De mínima Menotti, Bilardo, digo, gente a la que poder consultar va a decir qué te parece, qué diagnóstico haces, qué puedes aportar, por dónde te parece que Por debiera lo ir. menos hacer una reunión. Una reunión e intercambiar opiniones. Después obviamente hay una cabeza que toma las decisiones, pero me parece que nosotros nos quedamos en que acá tenemos el talento. Y eso si vos no lo trabajás,
No, y si todos los clubes no están dispuestos a aportar sus jóvenes. Exacto, y a trabajar. Si no están decididos a vender en cuanto uno más o menos apunta a venderlo para resolver. Y pasa que eso ya es más difícil de manejar, porque tiene que ver con la economía de los clubes y los clubes tienen muchísimas dificultades para subsistir. Es un fútbol muy mercantilizado y se hace muy difícil no vender cuando te aparece algún jugador y cuando te aparece un comprador. Sí, me parece que debiera haber un proyecto integral, es muy pretencioso lo mío, es absolutamente pretencioso, pero digo, un proyecto integral pensado también en la formación de las personas, en la formación de los jugadores, porque vos no podés, los técnicos en inferiores mayormente buscan salir campeón con su categoría porque es una manera también de conservar su trabajo, de hacer carrera en su trabajo, etc. Y ese no debiera ser el objetivo de un formador. El objetivo del formador sería poder aportar jugadores a la categoría superior y viceversa. Se forman jugadores, después esos jugadores se venden y demás, pero se va nutriendo el plantel superior. Y en la selección debiera ocurrir lo mismo. No tiene sentido yo diga, yo dirigí el sub-20 que salió campeón en no sé dónde. Ajá, ¿y cuáles son esos jugadores que hoy están en la mayor? Ah, no sé. Claro. Yo, por ejemplo, vos fijate, un país en el cual todo el mundo mira, pero que nunca saben nada, ¿viste? Porque como Estados Unidos. Estados Unidos que quiere alguna, y que va a tener mundial en el 2026, exacto, en combinación con Canadá y México. Bueno, ¿vos sabés cuánto hace ya que en las escuelas secundarias de todo el país se juega fútbol en lugar de soccer? Y muchísimo con mujeres. Y muchísimo con mujeres, pero muchísimo con varones, y hacen torneos del Estado, digamos, lo que allá son como las intendencias nuestras, y hacen torneos y los chicos juegan mucho, ¿eh? Sí, yo creo que igual Estados Unidos, no me pregunte bien por qué, pero nunca va a lograr tener un gran equipo de fútbol. Quizás me equivoque. Pero lo que te quiero decir, que están trabajando para lograrlo desde ese lugar. ¿No? Tienen un proyecto, tienen una idea. Yo no sé si lo van a conseguir, pero trabajan desde el vamos. Y sí, tienen una identidad, buscan una identidad, trabajan, digo, no lo dejan librado a la suerte de descubrir a 2 o 3 jugadores o de tener un buen entrenador o una determinada camada, porque las camadas se agotan también, el tiempo pasa. Además, los pibes ven fútbol en su casa, siguen a Messi, siguen fútbol. Bueno, China está detrás de un proyecto también muy ambicioso. O sea, los pibes ven fútbol internacional, a eso me refiero. Sí, lo consumen. Hace 20 años eso era impensado, más allá del Mundial del 94, digo, era una sociedad que se resistía muchísimo. No existía, directamente no existía. Pero ahora yo veo una efervescencia muy interesante y que yo lo que me refería a que cuando uno quiere puede empezar un proyecto. Sí, totalmente, pero volvemos a lo de antes. A mí me parece que los proyectos los definen la dirigencia, las autoridades, y a mí me parece que es el aspecto más deficitario que tiene el fútbol argentino y más. Las inferiores las hemos dejado totalmente. Sí, mientras se peleaban por ver quién heredaba el sillón de Grondona, acá estuvieron casi 3 años sin trabajar en inferiores. Qué vergüenza. Y bueno, eso se paga en algún momento. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Porque con todos los defectos que tenía Grondona, y al cual le debemos muchas taras que ha quedado, de todas formas lograba... Sí, lo lograba de una manera bastante particular, era una construcción cuasi mafiosa, no lo digo en el aspecto criminal necesariamente, sino de que se respondía a una única cabeza, claro, a cómo se construyó el poder, y esa manera quedó, digo, o sea, se habla mucho de Tapia, pero Angelici es el vicepresidente de la AFA. Y es el ejecutor de todos los proyectos. Claro, y es la persona además que fue a buscar a Sampaoli, que eligió a Sampaoli, más allá de que Sampaoli tenía muchísimo consenso, digo, y ahora está corrido de la escena tremendamente. Y es una persona de muchísima influencia. Es el vicepresidente de la AFA y aparecieron escuchas apretando al presidente del Tribunal de Disciplina y nadie dijo nada. Y es el vicepresidente de la AFA y se le metió la barra en el vestuario y apretó a sus jugadores y nadie dijo nada. Y bueno. Solamente, como siempre, en los mismos lugares donde se denuncian cosas. Componemos Radio del Plata a las 7:50, C5N. Voces que se van apagando, además. Sí, por las mismas dificultades, porque las están apagando, además. Exactamente. Las están apagando. Decime, ayer hubo un momento del partido que apareció un encapuchado corriendo por Sí, 3 chicas y un chico, de un grupo que se llama Pussy Riot. Pero después nos
casi no se habló del tema. No, a mí me impactó en la transmisión de la televisión la dificultad del periodista para contar lo que había pasado, ¿Viste? Porque se mostró impactado, pero nunca logró contar qué es lo que había pasado. Estaba viendo Si vos no estabas justo viendo la escena, no entendías nada de lo que se hablaba. Porque dijo 20 veces, qué tremendo, inesperado, todos juntos, esto fue impresionante, bueno, y no sabías qué había pasado, si cayó una olla con agua hirviendo al medio de la cancha, si se le escapó un chancho a alguien y pasó corriendo cuando iban a patear un penal, bueno, se aterrizó un plato volador. Pasó de todo, ¿no? Porque ese final en el medio de ese con la lluvia, claro, fue impresionante. Sí. El paraguas que primero apareció solo para Putin. Exacto. Después se mojaron todos. Y una imagen impresionante, porque la FIFA insiste, la FIFA prohíbe cualquier expresión política. De hecho, al arquero de Croacia, cuando clasificaron a las semifinales, mostró una remera con el nombre de un compañero suyo que falleció hace 10 años golpeando su cabeza contra una pared en un partido de fútbol en Croacia, cuando jugaban en la Liga de Croacia. Y él se levantó su buzo y tenía la remera con esta inscripción y lo multaron. La misma FIFA que decía que iba a llevar a los chiquitos de la cueva de Tailandia. Y la misma FIFA que prohíbe cualquier expresión política y que interviene, por ejemplo, en la política, en las decisiones políticas o en las leyes de un país, como fue en Brasil, que le obligó a vender cerveza en los estadios por un sponsor. Y acá le iba a haber obligado a poner Coca-Cola, ¿no? Y acá tenía a los presidentes de los dos países ahí, que es la primera vez que yo veo, desde que tengo uso de razón, tengo 43 años, no sé si en algún momento, en alguna dictadura, ocurrió que algún primer mandatario estuviera ahí entregando las medallas, pero yo no lo había visto nunca. Claro, porque y estaban el presidente de Croacia y el presidente de Francia. Nunca estuvieron entregando. Ya hasta es polémico que se toquen los himnos, digo, es una discusión que muchas veces se da, yo ni siquiera tengo una opinión formada al respecto, pero que estuvieran los presidentes ahí. Era digo, curioso. porque es extraño, yo pensé que la política solo se había metido en el deporte acá durante 12 años de kirchnerismo y que después ya había, porque antes y después eso no había ocurrido. Pero vos sabés que los únicos militantes son los kirchneristas, por eso. Todos los demás no existen. No, después son ciudadanos. No, pero escúchame, sí, además el propio Putin, ¿no? Claro. Porque creo que nunca, siempre fue el presidente de la FIFA el que... Siempre está el de la FIFA y las autoridades, ¿no? El presidente de la UEFA, de alguna federación, digo, de la federación. Ya, pero claro, nunca... el presidente de la federación de los países que participaban. Acá estaban los primeros mandatarios. Los tres, del país organizador y los otros dos. Y además un amigo mío que conoce muy bien, vio todo muy bien, que tiene mucha relación con los franceses, me dijo que la mujer del presidente francés estaba sentada detrás de él y que no le debe haber hecho ninguna gracia que fuera de la mano de la croata. De la señora que tiene además un prontuario interesante. Yo me había caído simpática cuando vi algunas imágenes y después me puse a leer, y no solo ella, sino que el seleccionado tiene como una orientación muy radicalizada, nacionalista, filonazi, lo que pasa fascista. Es que Croacia es muy fácil. Sí, y que la mujer tiene, cuando asumió el poder, dispuso de una serie de políticas muy restrictivas, muy persecutorias también. Yo no lo sabía, se la veía como muy relajada, festejando en el vestuario, muy alegre y parecía simpática. Sí, pero... Nos contaron acá la parte de que ella se pagó el pasaje y demás, entonces dijimos, es algo extraordinario. Y pidió vacaciones, ¿no? Exacto, le van a descontar los días, ella misma se va a descontar los días. Pero después hay que ver el lado tiene una historia muy fachista. Sí. Bueno, en realidad, si uno piensa en la historia francesa, tampoco. Porque lo que ha hecho en Argel, lo que hizo instruyendo para nuestros militares en la tortura y todas esas cosas. Así es. Y lo que hizo en Indochina, bueno, uno tiene la cosa de la marsellesa y tiene la cosa cultural que es tan maravillosa, pero hasta hace no muy poco tiempo, en Francia, aunque ustedes no lo crean, había un índice de analfabetismo bastante interesante. Sí, ayer estaba justamente viendo Le Blé, que es un documental que está en Netflix, que es sobre la historia es un periodo de 10 años que toman del 20 años, del 96 al 2016, de la selección de Francia. Y cuentan lo vinculan mucho a lo social, de cómo por la composición de diferentes etnias que tiene la selección francesa, la sociedad francesa en realidad, y por la cantidad de colonias africanas que tiene Francia, de colonias francesas, digamos, de países africanos, y contaban cómo esa composición también afecta a la identidad y que hubo entrenadores
Bueno, también hablaban de Chirac, de Macron y demás. Hay muchos, Le Pen estaba absolutamente en contra de la composición. Códigos de conducta, no africano. querían poner un cupo de jugadores que no tuvieran nacionalidad pura francesa, hablaban de que no cantaban la marsellesa. Y ahora pusieron, parece que hace unos años, hace muy poco me decían que hubo una ley que los consideran franceses, ¿sabes? Sí. Pero yo, hasta donde sé, a los batallones de argelinos que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial, todavía no le habían pagado la pensión de guerra que les correspondía. Bueno, acá mostraban ahí una secuencia de un partido, ahora no recuerdo bien el año, pero que era un partido que se buscó, fue cerca, me parece, del atentado a las Torres en Estados Unidos, y se buscó un acercamiento a través de un partido de fútbol. Jugaron en París, Francia y Argelia. Y en un momento las autoridades se dieron cuenta por la cantidad de entradas vendidas y de banderas y de camisetas que iba a haber un 80% de argelinos. Y se empezaron a preocupar muchísimo. Y el partido terminó en una invasión de cancha tremenda, muchísima preocupación. Bueno, después mostraron los atentados de Charlie Hebdo, los atentados que hubo en el metro. Y es una sociedad convulsionada y bueno, porque también, algo se lo han buscado, me parece. Sí, totalmente. Y bastante racista muchas veces. Bastante racista, viste, como lo que son con... hay ciudades en el interior de Francia, hay ciudades que son maravillosas, de una convivencia fantástica, pero hay ciudades en el interior de Francia donde vos llegas hasta una calle y empieza donde viven los argelinos. Mirá. Viste, está totalmente dividida la ciudad. Muy sectorizado. Todo sectorizado y feo, ¿no? Y feo. No. Sí. Y se meten con todo y desprecian todo. Son muy especiales los franceses. Te digo, a mí he admirado profundamente su teatro, su literatura. Ha habido genios realmente y pensadores que no tienen nada que ver con ninguno de ellos, pero la verdad que es un pueblo acostumbrado a ser un poco despectivo con el resto. Totalmente, sí. Y ser bastante racista y bastante discriminador en muchas cosas. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro en ese sentido. Sí, si tenemos una gobernadora de la provincia más grande de la Argentina, que es capaz de decir para qué tantas universidades si los pobres nunca van a llegar a la universidad, realmente no podemos hablar de cómo. No, totalmente. Y también hay un sector de la población que es muy reaccionaria a nuestros vecinos de países de Latinoamérica. Sí, toda la culpa son los bolivianos. Hay cierto tipo de extranjero que es bienvenido y otro tipo de extranjero como si fuera de clase B, ¿no? No es lo mismo el inmigrante europeo. No. Y también según que europeo, ¿no? Porque aparte tampoco es nuevo en nuestra historia. También cuando en su momento hubo una ola migratoria muy grande, la han rechazado. Nosotros estamos contra los pueblos originarios cuando los que vinieron a colonizar no tenían ni la mitad de la cultura de nuestros pueblos originarios. Sí, y en todo caso tenían otra cultura, que me parece que ahí está una cultura muy interesante. Claro, por eso digo, no hubo un respeto... Para nada, y ni un respeto a sus cultos, ni a sus dioses. Ni a sus creencias, no, totalmente. Por eso digo, me parece que tenemos una historia marcada también por una búsqueda de invisibilizar determinados sectores. Cuando te dicen que descendemos de los barcos, hay una negación de lo que ya estaba acá, de una población, de una identidad, de culturas. La campaña del desierto también encierra lo mismo, no era un desierto lo que iban no era un desierto. A ver, digamos, sino que era gente a la que iban a matar. La palabra ya conquista está demostrando... Exactamente. Pero bueno, la historia la cuentan los que ganan, así que lamentablemente esa es la que a punto tal que yo estoy hablando siempre estos días con este gobierno que viste que los héroes no existen, no existe nada. Lo que nos vendieron desde chicos en la escuela sobre Belgrano, ¿viste? Y Belgrano era un gran pensador, era un gran economista, un hombre que quería este proyecto de país que queremos nosotros ahora, que estaba totalmente en contra de Rivadavia, que estaba a favor de lo que pasó con el tiempo. Y bueno, con la historia la contó Mitre,
Y entonces Belgrano desapareció como prócer, era una especie de alguien que medio le habían dado al ejército porque no tenían dónde ponerlo, al ejército del norte, y casi te decían que era gay. Sí, sí, sí. Que así subyacentemente te lo... Sí, que además fíjate cómo encierra también un prejuicio, ¿no? Porque pero era como... te añaden ahí su condición sexual, además como si fuera un agravante, a su condición de prócer, ¿no? Pero es terrible. Como si te quisieran decir, y mirá que encima parece que era negro. Sí, entonces sí, todavía sí, era peor, no vaya a ser cosas así, ¿cómo va a tener un prócer negro y gay? Es atenta contra nuestra historia. No, sí, era tenemos terrible. Un presidente que es... Bueno, no hablemos. No capacidad hablemos cultural porque tiene una capacidad cultural. Para colmo, vos viste que con todos los presidentes que habló de fútbol, las elecciones perdieron. Vos decís que es como el regreso de Carlos, pero... Y más o menos,